No, sí, sí. Bueno, ambos son provenientes de la ciudad de La Plata, nacieron en el ámbito de la ciudad de La Plata. Mi padre nació en 1947, mi madre nació en 1955, creo, sí, 54, creo. Son, digamos, hijos e hijas de familias, digamos, de La Plata, de clase media. Mi mamá, Inés, vivía en el centro de La Plata, casi que ahora 58, 54, y fue al Colegio Normal 2, después cursó la carrera de bibliotecología y también de antropología. Y mi padre nació en la calle, lo que es calle 16, entre 46 y 47, también hijo de una familia, mi abuelo era abogado, mi abuela ama de casa, fue al Colegio Nacional, al anexo del Colegio Nacional, y bueno, hizo una vida social, principalmente en el club de rugby de la ciudad de La Plata. Los dos se conocieron militando en la universidad, en el ámbito universitario, en la que es la Juventud Universitaria Peronista, la JUP, y transitaron digamos, en ese sentido, ese compromiso social por el cambio, tanto en la década de fines, en la década de 60 como 70 en la ciudad de La Plata. Creo que se conocieron en regatas en el club. Los dos eran personas comprometidas con la realidad de ese entonces y con sus amigos, con sus compañeros, digamos. Tarde o temprano se vincularon, por supuesto, al peronismo y a la tendencia, y en algún momento entraron a Montoneros y militaron en la organización Montoneros. Yo nací en el año 76, 3 de agosto, ellos ya estaban casados, así que en ese entonces ya ellos estaban militando, pero en lo que es la parte de superficie de Montoneros. Mi papá estaba trabajando en el frigorífico Suiz al momento de que lo secuestran, y mi mamá... ¿En Berisso puede ser? Sí, en el Suiz de Berisso. Y mi mamá estaba trabajando como bibliotecaria en la Universidad Católica. Desaparecen el 12 de abril del 77 y son llevados a la cacha, y de ahí no se sabe más nada qué pasó. Estaban en el departamento de calle 9, 47 y 48, de ahí fueron secuestrados. En lo que es la militancia de ellos, una militancia como muchas militancias de jóvenes platenses, hijos de clase media que se vinculan con la política. En lo que tiene que ver con mi padre y en relación a la vida social, deportiva y demás, es un tipo muy ávido de conocimiento, estudiaba filosofía y medicina a la vez, las dos carreras en paralelo, y a la vez estaba enamorado del deporte, del rugby principalmente, que era su deporte favorito. Libros. Mi mamá era bibliotecaria porque mi abuela era bibliotecaria, le interesaban los libros, era su pasión era leer también. Para los dos leer era una actividad importante. Perdón, ¿ya has tenido contacto con compañeros que eran presos, que no estaban en la clandestinidad de tus padres? Sí. ¿Te has podido vincular o has escuchado testimonios? Sí, principalmente con los compañeros con los que mis padres tuvieron la clandestinidad entre el año 74 y 75. Me contacté allá hace muchos años, ellos vivieron juntos. El tiempo de la clandestinidad fue 73, 74, 75. Fue el momento en el que la FARC se fusiona con Montoneros. Durante ese tránsito vivieron en la clandestinidad, en la parte, trabajaban o militaban en la logística dentro de Montoneros, en lo que es la columna Montoneros La Plata, regional de La Plata. Sí, me junté con ellos, con los compañeros, me contaron de su experiencia, de su vida. ¿Y a qué edad más o menos vos tuviste noción de lo que había pasado con tus padres, de los que habían desaparecido? No, siempre que supe, nunca tuve un corte, digamos, que me contaba. Desde que tengo uso de razón, mi familia me contó. Perdón, a usted lo crió su tía. Sí, totalmente de vos. Mi tía y mis abuelos. La hermana de mi mamá, Cristina, que ya falleció, y mis abuelos, desde los 7 meses. Sí. Perdón,
¿cómo era el nombre del centro clandestino? Tacacha. ¿Y lo visitó? Perdón, Sí, ¿lo visitaste sí, o lo visité. lo viste? ¿Qué te generó? ¿Qué sensaciones tuviste al estar ahí? Pertenece y está dentro del perímetro de la cárcel de Olmo. Lo visité en varias oportunidades. En un momento donde estaba funcionando todavía el servicio penitenciario, había un área del servicio de amaestramiento de canes. Ese era el área que tenía el centro clandestino. El ex centro clandestino que ya funcionaba esa área del servicio penitenciario. Y después cuando ya se recuperó, se dictó la medida judicial, lo visité también y tuve la oportunidad de estar con los organismos de derechos humanos en el lugar. Eso ha sido en el 2012, creo. Respecto a los dichos de Victoria Villarroel, actual candidata a vicepresidenta de Libertad Avanza, muchos negacionistas en relación al mundo de la desarrollo, que es irrelevante en realidad, pero que te generó, si tienes algún comentario respecto de lo que dijo. No, es parte del discurso de la teoría del demonio. Ya no solamente ella lo viene propiciando desde hace muchísimos años. Yo la conozco a Villarroel de cuando estaba hace muchos años en los organismos. Perdón, ella es hija y sobrina de militares, sí, ha entrevistado a policías en la casa, entre otras cosas. Sí, la conocía ella cuando. Personalmente. Sí, la conocí en su momento, hace muchísimos años, cuando era parte de otros organismos vinculados al negacionismo y obviamente en la defensa de familiares militares. No coincido con ella, obviamente mi historia me lleva a tener una diferencia, digamos, intelectual, digamos, y también de vida, digamos, desde su punto de vista. En ese sentido, ella propicia la teoría de los demonios. Yo creo que lo que ocurrió fue un acto de terrorismo de Estado, creo que. Claro, ella lo plantea como una guerra, algo así, dice. Plantea una guerra, plantea el mismo discurso de Videla, de Macera, el discurso digamos, de muchos militares y de represores que plantean, por supuesto, que lo que hubo fue una guerra sucia, como se plantea, y en todo caso hubo excesos. Pero bueno, nosotros, tanto los organismos, los familiares, la historia da cuenta de que lo que existió fue un genocidio. Sí, por supuesto. Si tuvieras que dar un mensaje en general a la sociedad en relación a los derechos humanos y a los desaparecidos, ¿cuál podría ser? Unas palabras en general. No, me parece que el proceso de memoria, verdad y justicia no está completado. En ese sentido, es un proceso de largo alcance. Es una política de Estado, ha sido hasta ahora una política de Estado, no una política sectorizada ni partidizada, porque es el emblema de la lucha de los juzgar a los represores hasta la etapa en la que se pudo empezar el proceso de justicia. También implica la reconstrucción de la memoria de los lugares, de los testimonios, la recuperación de los niños apropiados, que todavía no están todos, sabemos quiénes, dónde están y qué identidades tienen, por lo tanto siguen apropiados. Y por lo tanto también significa promover una cultura de la memoria y de la recuperación histórica de la memoria, donde no se niegue, donde no se tergiverse lo que ocurrió entre 76 y 83, un proceso que no está terminado, porque tampoco los juicios están terminados. Como política de Estado me parece importante continuar y que deba continuarse de algún modo con la recuperación de esos hechos, ¿no? Hasta que el último hijo apropiado no aparezca, esa política debe continuar, hasta que el último lugar donde se torturó, se hizo desaparecer, no quede marcado con una placa y se reconstruya como espacio de memoria, tampoco podamos pensar que el proceso ha terminado. Es un proceso largo y que implica a las nuevas generaciones. Bueno, comentame, viendo lo que es el rugby hoy en día, tanto en el aspecto social y valores, ¿por qué pensás que La Plata Rugby terminó siendo un espacio para muchos jóvenes revolucionarios? Algo impensado para lo que es hoy en día. No, durante la década de 60 y 70, muchos jóvenes que a la vez que jugaban rugby, las camadas inferiores, entre los 13 y 18 años, atravesaban a la vez que la secundaria o la universidad y algunos jugaban rugby y evidentemente se implicaron en la militancia política y mientras estaban jugando el deporte. No es que en el deporte se los incitaba a militar, no lo creo así, porque el espacio del rugby era un espacio absolutamente elitista,
las familias que lo jugaban o los hijos de las familias que lo jugaban, no eran necesariamente familias vinculadas a, digamos, a la transformación o al compromiso y al cambio social, sino que, o en algunos casos sí quizá, pero lo que sí incidía sobre esos jóvenes que estaban jugando era la universidad, o el secundario, en lo que sí se estaba el ambiente politizado, entonces llevaban eso y comulgaban cuando iban al club, quizás participaban, opinaban de lo que venían haciendo en la militancia, en la universidad, y es ahí que a veces jugaban y estaban implicados también en la militancia. Y si fueron secuestrados después, bueno, el deporte que practicaban era tangencial en su vida. En La Plata Rugby coincidió en un caso de 20 y pico de jóvenes que fueron secuestrados, en algunos casos asesinados y otros desaparecidos. Pero no hay ningún tipo de relación entre el club y la militancia. Sí, no, los entrenadores que yo tuve fueron siempre muy amables con mi historia, conmigo. Eso no quiere decir que la dirigencia del club haya tenido un compromiso con llevar la memoria del club, pero conmigo siempre fueron muy buenos. Compartí con el club con Marcos Arraqueta porque tiene su familia, su padre desaparecido, pero los padres de Marcos no fueron jugadores de rugby. Pero yo creo que, digamos, mi vínculo con el club siempre fue bueno, siempre tuve lo mejor, la mejor digamos, opinión sobre mucha gente que está en el club y demás. Después, bueno, siempre hay sectores adentro del club que comulgan con las ideas negacionistas o no quieren saber nada, que el tema de los derechos humanos esté vinculado a la educación o a la enseñanza o acaso al homenaje dentro del club, pero bueno, es parte de la pluralidad y bueno, uno también se pelea con esas ideas. Justo con ese tema que acabas de mencionar, ¿crees que la UAR tiene que hacer algo con el tema de la desaparición de La Plata Rugby Club? Sí, con lo de La Plata Rugby Club y con lo de todos los clubes de rugby, los desaparecidos. La Plata, la UAR siempre, como organización federada, intentó hacer algunas cosas, pero siempre se quedó en el camino, un poco gesto, un poco simbólico. Creo que siempre está en deuda, la UAR tendría que hacer esfuerzos más profundos, homenajes más grandes, partidos homenaje, colocación de placas, reconocimiento en cada uno de esos clubes. En La Plata en particular sí porque es el club más golpeado, que tiene la mayor cantidad de jugadores, pero bueno, siempre hay una deuda y me parece que eso, a medida que pasa el tiempo hay que saldarla, ¿no? Sí. Faltan placas, faltan lugares, espacios, marcaciones, homenajes, eso siempre falta. Coméntame, ¿tu carrera de abogado comenzó para hacer justicia por tus viejos o fue directamente por querer seguir la profesión o fue un tanto de las dos? Las dos cosas. ¿Las dos cosas? Por un lado estudié Derecho porque mi abuelo era abogado, me ayudaba, me decía seguir con el estudio. Y por otro lado sí, en algún momento yo pensé, digo, bueno, por ahí me sirve para que se juzguen a los autores de los hechos, del asesinato de mis padres. Pero bueno, siempre uno cuando es más joven, cuando es pibe, también tiene esas ideas de querer hacer justicia con su propia vida. ¿Cómo viviste ese momento a la hora de declarar por tus padres? ¿Qué se siente tener esa responsabilidad de armar ese rompecabezas? Bueno, fue un momento muy especial, porque yo nunca había hablado, digamos, entre un juez o entre funcionarios de la justicia sobre el tema de mi historia, siempre privado, siempre con compañeros. Entonces fue un momento en el que el Estado te escucha y eso queda sentado en un expediente, en una audiencia. Por lo tanto, creo que es verdaderamente relevante y la palabra queda fija en algún lado, en un expediente, en un archivo, digamos. Queda que se puede escuchar para el futuro, se puede leer. Para mí fue reparador. Yo pude contar mi historia, vincularla con mi historia y con la vida de mis padres, lo que me pasó. Y nada, hacer un análisis también de mi trayectoria, de lo que me pasó a mi viejo y la trayectoria de él. Fue rompecabezas. A los 15 se soñaba cantante de hip hop, pero era fusilado en un episodio confuso. A los 14 soñaba que lo encerraban en una celda y al otro día leía el diario que titulaba «Joven se suicidó en comisaría». A los 13 no soñaba nada y su padre le decía que él sí soñaba a su edad. A los 12 la pesadilla era un juez con el rostro de rata que le daba un sermón. A los 11 contaba las ovejas que más tarde carneaba
entre varios de la esquina. A los 10 el sueño repetido era pagar deudas contraídas por otras generaciones. A los 9 soñaba que un candidato a político le daba un abrazo y después dirigía un escuadrón que lo perseguía. A los 8 despertaba en medio de la noche y sus padres le hacían el amor y como todos dormían en el mismo cuarto no quería hacer ruido e interrumpirlos. A los 7 le daban pastillas antes de dormir, pero no dormía y su mente divagaba en los recovecos del barrio donde durante el día le hacían llevar recados. A los 6 soñaba que iba a ser presidente de la nación y veía su cara en TV anunciando planes de seguridad entre publicidad de venta de perfumes. A los 5 el sueño era difuso, algo ocurría en el jardín de infantes que la maestra lo colocaba de florero y él se meaba cuando todos se reían. A los 4 la pesadilla era ver cómo pavimentaban su cuadra y él les decía a los obreros que tengan cuidado, que abajo había esqueletos de gente. A los 3 soñaba que soñaba dentro de un sueño y había otros sueños y así hasta que llegaba a una puerta que al traspasar un hombre le decía: esta es la receta para bajar la edad de... pero olvidaba la última palabra al despertar. A los 2 se cayó de la cama y se desmayó por unos segundos que fueron oscuros. Entonces vio la chispa de su destino vestido de policía, jurando lealtad a un ministro que luego lo traicionó. Al año, su amigo invisible le susurraba que los padres proyectan el fracaso de sus sueños en los sueños de sus hijos en forma de reja y así, en la concepción, todos sus sueños se hicieron realidad. Entonces despertó. Gracias. En 2008 y 2012 entré a la justicia de joven, con 20 y pico de años, y me empecé a vincular con el tema de la defensa de derechos humanos del hoy, del presente, de la violencia institucional, la temática principalmente de la defensa de los más vulnerables. Como defensor penal juvenil trabajé en la defensa de adolescentes en conflicto con la ley penal mucho tiempo. Me hice cargo durante ese tiempo de la defensa de ellos. Bueno, un trabajo duro, pero muy noble y para mí me dejó y me marcó para siempre. Yo dejé ese trabajo en el año 2014. Escribí un libro sobre esa historia, sobre ese trabajo, se llama Diario de un defensor del Pío Chorro, donde está la memoria de esa tarea, que de alguna manera está vinculada con la justicia social, con el compromiso que también tenían mis padres para cambiar el mundo y que los pibes más pobres tengan una salida que no sea la cárcel. Cuando el Estado tiene establecido ya una edad o un piso, no puede reducirlo, porque eso viola un principio internacional de derecho convencional, que es el principio de no regresividad. Si un Estado establece que su edad de punibilidad es los 16 años, por el principio de no regresividad lo tiene que mantener. No puede bajarlo a 14. Ahí hay un problema constitucional a resolver. El Comité de los Derechos del Niño ha establecido que los Estados deben tratar de mantener las edades de punibilidad que ya tienen. En todo caso, podrán subirla, pero nunca bajarla. Eso es un escollo constitucional. Después, la discusión progresivamente sobre si bajar o no blanquea la cifra negra o no, bueno, se puede dar esa discusión. Es interesante. Pero bueno, me parece que este escollo constitucional hace que, si la 2278 establece, o Videla estableció que la edad de punibilidad a los 16 años y puso la firma, bueno, a mí Videla no me importa, pero sí me importa que significaría retroceder a un decreto de facto, bajar la 14, habría que discutir esa cuestión. No estoy tomando posición, digo, hay que discutir esta cuestión. Y aquellos que sostienen que hay que dar la baja o llevar la baja 14 para blanquear la cifra negra de la no punible, que demuestren con datos empíricos, como mostró Silvia acá, que bajando la edad se va a blanquear y por ejemplo Mendoza no va a tener más periodo de libertad que los que no tienen ninguno, porque no tienen los punibles presos. Entonces, los que plantean la baja, que le discutan a Mendoza, por ejemplo, ¿qué va a pasar si bajamos de la 14? ¿Va a tener más pibes de gato que preso? ¿Cómo lo justifica empíricamente? No lo pueden justificar, porque con la baja automáticamente va a tener prisioneros por debajo del 14. Quizás
la cifra negra se va a transparentar en la provincia de Buenos Aires. Quizás el efecto de la provincia sí puede ser distinto con la baja. Quizás no. Quizás se dispare en lo punible más de lo que se dispararon en la provincia de Buenos Aires, la reforma. Ojo con los juristas. Los juristas a veces creen que con la ley transforman la realidad. No. La ley viene y es un elemento más de la cultura, de las idiosincrasias, de las instituciones. Entonces es mucho más complejo que una ley. Pero la ley tiene que tener el mejor piso posible de derechos humanos. El mejor para enfrentarse a esa realidad. El mejor piso, el mejor estándar. La no regresividad. Y respecto al atajo, la tarea que vengo haciendo, que estamos acá, es, digamos, es la Fiscalía Federal, la Procuración General de la Nación, y es una tarea vinculada a acceso a justicia. También, ya no de jóvenes, pobres, encarcelados, sino de gente vulnerable en general. Ya no se trata solamente de los adolescentes, sino ahora incluimos comunidades originarias, los migrantes, las personas con discapacidades, las mujeres víctimas de violencia, es decir, se amplía a otro tipo de personas que también necesitan que el Estado les provea algún tipo de abogado, algún tipo de defensa para poder mejorar su situación social, ¿no? Para ir cerrando, las últimas dos preguntas y ya te liberamos. ¿Qué opinas de la justicia y por supuesto las prácticas vinculadas de la dictadura como la de Pedro Soria, por ejemplo? Bueno, la justicia también es una deuda pendiente, así como se mencionaba hoy, el caso de los niños apropiados, o el caso, digamos, de la verificación de los sitios. Uno de los actores más importantes en términos de la responsabilidad civil del terrorismo de Estado fue el Poder Judicial, que cerró los ojos, no analizó, no juzgó los crímenes que la dictadura estaba cometiendo y hasta fue cómplice directo, indirecto y directo. En los casos donde fue cómplice directo, muchos jueces, fiscales y defensores participaron de la apropiación de los niños, fraguaron actas, cambiaron o entregaron niños bajo otros nombres, o en algunos casos los mismos jueces fueron a los campos de concentración y miraron lo que sí pasaba y se fueron. En algunos casos, incluso en el caso de Soria, ocurrió un crimen, un falso suicidio dentro de la cárcel de la Unidad 9 de La Plata, de un militante social que llegó una noche que lo habían secuestrado, lo habían legalizado y apareció colgado al otro día en su celda y fue la situación fraguada. Evidentemente todos en la cárcel, los presos políticos que estaban, se dieron cuenta que el servicio lo había matado adentro de su celda. Cuando ese caso llega ante la justicia platense, el juez que estaba en turno, que era el juicio, inmediatamente archivó el expediente por un supuesto suicidio con las actas que el servicio penitenciario le había proveído. Bueno, 30 años después ese expediente se desclasifica, se desarchiva y la justicia federal analiza y da cuenta de que este juez rápidamente archivó el expediente cuando debería haber profundizado en la investigación. Más parece haber encubierto un crimen que haber, en todo caso, buscado sobreseer y otra cosa. Eso es lo que la justicia le imputa a este juez y es lo que todavía la justicia federal no terminó de probar. ¿Qué grado de participación tiene este juez que durante tanto tiempo fue juez en la ciudad de La Plata y se pudo jubilar con un jugoso salario y nadie hasta ahora puede decir nada? Así como montones de jueces están vinculados con este tipo de crímenes y el encubrimiento y la complicidad con los crímenes. Para cerrar, vamos a tocar un poco de la poesía, algo que te encanta. Mi devota, mi aliada, mi animal consanguíneo, fugado del linaje de lobos con ojos y con uñas, en ascensión, hermana, pariente cercano, prima, tía, señora, perra, niña, abuela, perra, acosada de pronto por jaurías de ruedas y voltajes, velocidad y niebla, saltarina, promiscua, suplicante, mendiga entre los muebles, perra mía, de tiempos exiliados, busco, terminal, a tu calor, compasivo, tu vivir ignorando los cómputos extremos, el final y el comienzo de las cosas. Este es un texto que jamás publiqué y que está perdido acá en el diario. Contanos sobre el uso de la poesía para discutir a los inescrutables dioses del sueño y de la muerte, ese informe dantesco de Sábato, y cómo se puede crear sentido a través de algo tan importante que es estigmatizado por el sistema como es la poesía y la cultura. Y comentame para cerrar,
Justo hablando de poesía, ¿pudiste encontrar a las estrellas a tu viejo de alguna manera? ¿Cuántas preguntas en una sola? Había que matar tiempo. Qué difícil. No, lo primero, sí, yo el año pasado, cuando se estrenó la película en 1985, siempre me quedo pensando en ese momento en que el fiscal Trasera acusa a los militares en su alegato, nunca más, y dice, y cita la Divina Comedia de Dante Alighieri, el momento en el que se habla de la puerta del infierno, ¿no? Que coincide casualmente, también lo escribí, con algunas partes de Abadón, el exterminador, la novela de Sábato, de Ernesto Sábato, con algunas citas en las cuales Sábato trabaja a partir de la historia de Abadón y especialmente el informe sobre ciegos, que coincide casualmente con el Nunca Más y el prólogo que él escribió, el fallido prólogo, porque ahí esboza la teoría de los dos demonios, pero más abajo, después de esbozarla, plantea que la cuestión del séptimo círculo, ¿no? Que estos militares en algún momento cuando mueran van a ir a parar al séptimo círculo que pintó Dante en su Divina Comedia. Bueno, es el círculo más infernal, porque ahí están los dictadores, los asesinos de masa, ¿no? Y es un círculo infernal donde el diablo realmente los pincha y los hace pasar por el fuego más oscuro. Así supongo que está Videla en este momento, Macera y compañía, ¿no? Hay que pensar que eso está ocurriendo, que la justicia metafísica. Respecto a la poesía y sus usos, yo no sé si la poesía se puede usar, no creo que la poesía se pueda utilizar. La poesía es, no es un medio para un fin, y me parece importante que, así como contaba como Dante Alighieri representó los imaginarios del infierno en un círculo, bueno, se pueda pensar que los imaginarios de la poesía son parte de nuestra realidad, ¿no? En el sentido del mal como valor siempre está presente en el mundo de los humanos, ¿no? En este momento se está jugando una elección donde el problema del mal es el tema central. En ese sentido me parece que la poesía siempre tiene mucho para decir, a mí me gusta eso. En la estación Shell, autopista La Plata a Buenos Aires. Cargo solo 500 pesos de nafta y entro en el café de la estación y pido y me siento. Bebo de a sorbos cuando veo entrar a Gonzalo Leónidas Chávez. Cabizbajo como siempre, el negro me saluda y pide lo suyo en la barra y lo invito a sentarse a mi lado. Hablamos pocos minutos, lo suficiente para entrarle a la derrota, tema que nadie quiere tocar en estos tiempos, pero al que él le acaba de dedicar un libro. Me mira sin tocar su café humeante y sonríe ladino. Cuando le pregunto por el futuro, cita a Walter Benjamin. La historia voraz, un fárrago de posibilidades. El futuro hay que inventarlo. Tiene rostro de profeta. Cuando sus ojos se hunden entre lágrimas, en ese momento, no sé si me está mirando a mí o al recuerdo que tiene de mi viejo cuando tenía mi edad. Pero poco a poco me doy cuenta que la palabra invención lo llena de esperanza y prosigue con el otro W, ahora Walsh. En estos contextos de repliegue, el refugio son las bases, tiempo de seguir y de esperar. Dice que me hará llegar su libro sobre la derrota. Entonces lo abrazo y le traigo desde el auto unos poemas de regalo. Como todos los días, sigo rumbo para Buenos Aires.